bienvenida a un nuevo episodio de Invencibles al micrófono. Hoy quiero hablar de un tema que seguramente les va a dar vueltas a muchas de ustedes: la libertad y la autenticidad de nuestras relaciones. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en esa necesidad de cumplir con la expectativa de todo el mundo menos la tuya? Es hora de dejar de fingir, de dejar atrás, de cargar con esos problemas ajenos y sobre todo de ser uno misma, sin miedo a que te tachen de egoísta. ¿A quién le suena esto? ¿A quién le da vuelta a esto? Imagínate lo que sería dejar atrás esas máscaras que llevamos como una coraza y comenzar a vivir con una auténtica libertad. ¡Qué miedo!, ¿no? No es fácil, créeme. Yo misma me he encontrado en diferentes situaciones en las que me mordía la lengua solo de decir eso que quería decir para evitar que esa persona se sintiera incómoda. Me pasaba en el trabajo, con mis colegas, con mi jefe, con mis hijas mayores, hasta con mi pareja. Realmente eso era una auténtica tortura y sentía que se me apretaba la garganta de tanta incomodidad. Hoy quiero hablar de cómo podemos liberarnos de esa prisión, porque realmente fingir es agotador. Es como intentar respirar a través de una bombilla de refresco de bebida. He intentado hacer eso, es imposible. Mantener eso constantemente nos roba algo que es esencial: nuestra paz. Que hoy vamos a recorrer juntas ese camino para lograr, de cierta manera, poder ver esa libertad en nosotras mismas. ¿Y qué es ser auténtica? No se trata de andar por la vida diciendo lo que pensamos, haciendo como un cara a cara con todo el mundo, ni tirar verdades a lo loco, no. Como esas personas que dan la impresión de que estuvieran como lanzando mierda por doquier y encienden el ventilador así para tirar a todo el mundo, con la excusa de que, bueno, así soy yo, ¿ah? Y ahí es como una especie de escudo que tiene, para que nadie me diga nada. No se trata de andar tirando verdad a lo loco, con esa excusa, como te dije, del yo soy así. Ser auténtica no es actuar sin filtros, como si fuéramos las iluminadas de la sinceridad. Ser auténtica es dejar de hacer cosas solo para complacer a los demás y aprender a estar en paz con lo que uno realmente siente y lo que uno quiere de verdad. Cuando logramos rodearnos de personas con las que podemos ser nosotras mismas, que son muy poquitas a veces esas personas, ocurre algo maravilloso. Desaparece ese peso de estar en ese modo de actuación, apagarnos una especie de chip de programación que nos dice que debemos ser lo que no somos. Recuerdo hace un tiempo haber trabajado con una mujer, Julia, de unos 50 años, que ella se pasó toda su vida sacrificándose por su familia, trabajaba sin parar, siempre cargando con el peso de ser la mujer fuerte, la que no se queja nunca. ¿Y qué pasó? Adivina. Comenzó a enfermarse. No dormía bien, siempre estaba llena de estrés, dolores de cabeza que no la dejaban tranquila. Su cuerpo comenzó a expresar lo que ella no se atrevía a decir. ¿Te das cuenta? ¿Te suena familiar esto? Yo sé que sí te suena familiar. ¿Te hace sentido esto? ¿Te recuerda algo? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces en la última semana, hace poco, sentiste que no podías ser tú misma? Quizás fue en la casa, en el trabajo, en alguna reunión. Piensa en alguna situación donde por quedar bien con los demás aceptaste algo que en realidad te hizo querer vomitar, de verdad. Te sentías súper incómoda y no dijiste lo que tenías que decir. Si lo recuerdas, va a ser con incomodidad. Y es porque en el fondo tu autenticidad te estaba pidiendo a gritos salir. Uno de los grandes miedos es que al mostrarnos como realmente somos, puede existir la posibilidad que nos quedemos solas. Lo veo yo todo el tiempo con muchas mujeres que me ha tocado trabajar, que después de muchos años de sacrificio se sienten atrapadas en relaciones o trabajos que ya no les llenan. Pero ¿qué es peor? ¿Seguir fingiendo por miedo a perder algo o a alguien o a sentirse atrapada? Voy a contar la historia, por ejemplo, me acuerdo de Carmen. ¿Cuál es la historia que me contaba Carmen? Ella admitía que ella tenía un matrimonio que funcionaba única y exclusivamente porque ella siempre cedía en todas las decisiones, por muy mínimas que fueran. Ella era la que siempre en el fondo cedía en esas decisiones. Nunca le decía a su pareja, a su esposo, lo que realmente sentía, lo que ella quería hacer, porque temía que en el fondo él no la entendiera, porque creía que él iba a pensar que era complicada, que era egoísta. Entonces siempre se guardaba lo que ella realmente quería hacer o decir. Y bueno, obviamente después de vivir años y años con esa carga, su cuerpo comenzó a manifestar un problema a través de la ansiedad. Ella misma decía que su prisión, imagínate lo que decía, que su prisión era su familia, eso que tanto ella quería. Así que cuando tú decides ser tú misma,
puede que en ese camino, en ese proceso, pierdas a personas que no saben manejar esa nueva versión de ti. Y eso no es algo malo, aunque duela. El verdadero problema es seguir soportando relaciones sostenibles por el miedo al que dirán o a perder esas relaciones. Te preguntas, ¿qué pasará si quedo sola? Te empiezas a pasar ese rollo. ¿Qué pasará si yo digo, me voy a quedar sola? No van a querer estar conmigo. Por eso que hablamos que el hecho de hacer este cambio y abrirte a la posibilidad de ser esa verdadera tú, ser auténtica, es un salto de fe. Piensa en lo siguiente, si estamos rodeadas de personas que nos aman por una versión falsa de nosotras, entonces ahí estamos perdiendo, no estamos ganando. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Cierra los ojos un instante e imagina un momento reciente en el cual tú no te atreviste a expresar cómo te sentías realmente. Puede haber sido en un escenario con tu pareja, con un amigo, en el trabajo. Piensa en algún momento. Y quiero que ahora tú te pongas a pensar y te hagas la siguiente pregunta mientras te estás imaginando, recordando ese momento. ¿Qué hubiera pasado si en ese minuto hubieses dicho realmente lo que pensabas? Piensa un instante. ¿Qué hubiese pasado? Quiero que lo imagines. A veces lo que tenemos es peor en nuestra mente que en la realidad. Y la clave es confiar. Sí, suena fácil, pero es una de las cosas más difíciles de hacer. Confiar en que todo irá mejor y que al abrirnos a ser honestas, la vida nos va a traer relaciones más genuinas y saludables. Sé que cuando has pasado años cuidando de todo el mundo menos de ti misma, creer en esto puede parecer de verdad algo iluso, un cuento. Pero créeme que cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a ser coherente con esas decisiones, cuando empiezas a dar esos pequeños pasos, aunque sean de verdad muy pequeñitos, vas a sentir esa libertad, esa expansión de ti. Mira, hay un tema muy interesante que podemos aplicar. Científicamente se ha demostrado que tener fe en algo, ya sea en la fuerza espiritual, en la vida misma, en el universo, en el cambio, mejora tu salud mental. Yo conocí a Marcela, una amiga mía, que ella siempre hablaba del universo, de las señales del universo, y últimamente me estaba diciendo que el universo le estaba enviando señales de que su salud se estaba empeorando. Y ella, en vez de verlo como una tragedia, lo tomaba como una llamada de atención para pedir ayuda y comenzar a sanar desde adentro. Esa era la señal que ella veía en ese momento. Así que tómate un momento para pensar, ¿cuándo fue la última vez que confiaste en que algo iba a mejorar? Recuerda una situación pasada donde, aunque las cosas estaban patas para arriba, era un caos, no estaban claras, sin embargo te atreviste, te lanzaste y tomaste una decisión. Y luego con el tiempo descubriste, te diste cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho en la vida, fue el mejor camino que pudiste haber tomado. Con miedo, con toda esa inseguridad, pero sin embargo lo hiciste. Pero al pasar te diste cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho en toda tu vida. Ahora, yo no te estoy diciendo que mañana tú te pongas a gritar al mundo todo lo que piensas. Empieza poco a poco. Escoge momentos pequeños en los que tú puedas expresarte con una opinión honesta. En mi caso, por ejemplo, yo anteriormente, siempre era la persona que yo cedía mucho en los espacios de autocuidado. Por ejemplo, para mí no existía en mi lista de prioridades estar yo en ese punto. Siempre estaba enfocada en mi hijo y en mis hijas. Entonces ellas no entendían cuando yo decidí hacer ese cambio que era algo positivo para mí. Al contrario, yo decía que le está pasando a mi mamá, ¿cierto? Esta no es mi mamá siempre está ahí. La mamá no tenía espacio para ella y ellas no lo veían así, pero lo asumían de esa manera porque yo permití que eso fuera así. Entonces cuando yo decidí decirles a mis hijas que empezaría a dedicar tiempo para mí, para mis sueños, para mi propósito, al principio no fue fácil, pero yo me mantuve firme en eso. ¿Y qué pasó? Mi familia, mis hijas comenzaron a aceptarlo y a respetar ese espacio. Y de ese minuto en adelante comencé a sentir esa paz que en el fondo yo creo que la forma más fácil de expresar esto que yo le estoy diciendo fue el momento en que yo logré recordarme a mí misma. Cuando yo logré hacer esa conexión de ponerme yo en ese primer lugar, conectarme con mi propósito, con mis sueños, con mis ideales y darme ese espacio a mí, permitirme ese espacio a mí, fue eso, fue el poder recordarme a mí misma y luego actuar en función de ello, no en función de todo el mundo, sino que en función de esos deseos, de esos intereses, de esa necesidad que era parte de mí, que estaba ahí hace tiempo tratando de salir. Ahora te voy a dar otro pequeño truco.
Yo quiero que tú escojas una frase que te recuerde lo importante de ser tú misma, eso de recordarte a ti misma. Algo que te conecte. Por ejemplo, puedes decir: yo soy suficiente tal y como soy, y me quiero y me respeto tal y como soy. Y repetirlo como un mantra cada vez que te vas a duchar, cada vez que te miras al espejo, repetirlo, mirarlo y decirlo desde lo más profundo de tu ser, que te salgan esas palabras, porque tienes que no tan solo verbalizarlas, sino que tienes que apropiarte de ellas, sentirlas y repítelas. El simple hecho de repetirlas, por Dios que hace la diferencia. Para recapitular, entonces, hoy hablamos sobre la autenticidad y lo liberador que es dejar esas máscaras y esas relaciones que solo existen porque las sostenemos a una versión fruna, a una versión que no somos nosotros, a una versión que es hueca, que no tiene sustancia, porque no somos nuestra verdadera versión. También hablé de que el miedo es natural que ocurra cuando queremos hacer este tipo de cambio. Pero recuerda, el verdadero amor en cualquier relación, sea cual sea, empieza cuando nos mostramos como somos, con nuestras luces, con nuestras sombras. Esa combinación es lo que realmente somos. Y quienes quieran estar en ese mundo con nosotros, tienen que de alguna manera aceptarnos de esa manera y no querer cambiarnos o no esperar otra cosa distinta de nosotros. Ahí se generan las verdaderas relaciones y las verdaderas conexiones. Y hemos llegado hasta el final hoy día. Hemos hablado y espero que todo lo que hemos conversado te haya resonado, te haya hecho vibrar, que te haya hecho un clic. Para mí eso es más que suficiente. Y si de verdad algo de lo que hemos conversado ahora te quedó dando vueltas, quiero invitarte a dar un paso un poquito más allá para ser libre y auténtica. Y recuerda, no tienes que cargar con todo y hacer todo esto sola. Si quieres trabajar en esto realmente y descubrir más herramientas para vivir esa verdadera esencia del cambio, escríbeme. Yo estoy aquí para eso, para ayudarte, para conectar con ese cambio, con ese propósito y encontrar juntas ese camino que te va a llevar a esa paz, a esa liberación, a esa energía que te va a hacer resurgir. Bueno, y por último, asegúrate también de seguirme en esta cuenta para no perderte ninguno de mis contenidos. Porque aquí estamos construyendo una comunidad de mujeres listas para vivir sin ataduras. Así que escríbeme, agenda conmigo, nos vamos a encontrar. Yo voy a estar encantada de verdad de conocerte y de poder ayudarte a dar esos pasos para el cambio. Nos vemos en el próximo episodio y no faltes. Chao, chao.